Arroyo desde España y dirijo este vídeo a todos los jóvenes que se están conectando. ¿Cuánto me gustaría estar allí con vosotros disfrutando de un buen taco mexicano? Porque los buenos tacos solo se comen en México y en ningún otro lugar. Pero de momento me toca conectarme con vosotros a través de esta pantalla. Quiero dar las gracias a los pastores de la iglesia Casa para Dios por darme la oportunidad de compartir con vosotros este mensaje. En los próximos minutos me gustaría desafiaros a guardar vuestros principios y no venderlos, aunque recibáis una buena oferta. ¡Sí! Iglesia, hay algo que debemos comprender acerca de los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Son tiempos peligrosos para nuestra fe, donde se han levantado vientos impetuosos, vientos de cultura, política y espiritualidad que están intentando desarraigarnos de nuestras convicciones. Y tengo clarísimo por el Espíritu de Dios que está en mí, que la única manera de mantenernos firmes en medio de estos vientos que se han levantado es siendo una iglesia radical. Creo que vivimos en el tiempo donde Dios nos está llamando a ser nuevamente una iglesia radical. Sé que esta palabra radical suena un poquito molesta, sobre todo por el significado que ha adquirido con el tiempo, pero creo que es debido a no haberlo entendido bien. Solemos confundir radicalidad con extremismo, pero no es lo mismo. De hecho, la palabra extremismo viene de la palabra extremo, que habla acerca de algo que está en la parte superficial de algo. Es decir, el extremismo es un asunto superficial. Pero la palabra radical en su origen etimológico viene de la palabra raíz. Quiere decir echar raíces profundas en algo. Hay una gran diferencia entre ser un extremista o ser un radical. Hoy en día vivimos en tiempos de extremismos. La gente se polariza hacia un lado o hacia otro. Solo hay que entrar en Twitter para darte cuenta de que la gente no piensa demasiado las cosas. Alguien lanza un tweet que suena con alguna idea explosiva y sin hacer ni siquiera un análisis profundo de lo que está escrito ahí, la gente empieza a retuitearlo y se adhiere a esa idea y se vuelve extremista sin tener profundidad, sin haber pensado demasiado acerca de ello, sin haber indagado lo suficiente. Vivimos en tiempos de extremismos. De hecho, tristemente, en el movimiento de Jesús ha habido muchos extremismos. Gente que se ha vuelto extremista en algún asunto doctrinal o en alguna manera de realizar la liturgia o incluso en cosas tan estúpidas como la manera en la que uno debe vestirse. Jesús lo dijo bien claro, lo dijo acerca de los fariseos. ¡Ay, fariseos! Que sois capaces de diezmar de las hierbitas más pequeñas, de la menta, del eneldo y el comino. Sois extremistas en estas cosas superficiales, en contar una hojita arriba o una hojita abajo, pero en las cosas fundamentales, en aquellas donde deberíais tener raíces profundas, no las tenéis, que es la justicia, la misericordia y la humildad. Y tristemente, esto nos sigue pasando a nosotros hoy en día. Y Dios no nos llama a ser una iglesia extremista, de ideas superficiales. Nos llama a ser una iglesia radical. Es decir, una iglesia que tiene enraizada su fe en convicciones profundas. Y esto es un llamado a todos los cristianos que me están viendo a través de esta pantalla. Tienes que pensar tu fe.
Tienes que profundizar en ella, tienes que echar raíces en tu alma profundas acerca de lo que crees, porque esa es la única manera de mantenerte firme ante estos vientos que se están levantando y que van a intentar arrancarte de tus convicciones. Cuando viene un huracán, son los árboles, no los más altos, sino aquellos que tienen raíces profundas, los que se sostienen. Y la cuestión es, ¿serás arrancado de tu lugar o te mantendrás firme? Es tiempo de ser una iglesia radical y sobre todo radical en las cosas fundamentales, en nuestras convicciones de fe. Hay una historia en la Biblia que creo que representa muy bien lo que significa ser alguien radical. Y creo que el Espíritu de Dios a través de esta historia nos está haciendo una invitación a convertirnos en una iglesia radical. Es una historia que se encuentra en el libro de Reyes, pero no es la historia de un gran rey o un hombre poderoso o una persona de renombre. No. Es la historia de un sencillo campesino llamado Nabot, que frente a una oferta que intentaba moverlo de sus convicciones, él se mantuvo firme, inquebrantable, inamovible. Y el Espíritu de Dios consideró que la historia de este sencillo campesino era tan inspiradora que merecía tener un lugar en el libro eterno, un lugar en esa parte del libro donde se habla acerca de los reyes de Israel. Vamos a leerlo. Está en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1 en adelante. Dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Es una escena increíble. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Vamos a dejarlo aquí. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos, porque la historia que acabamos de leer es una historia fascinante. Es la historia de un sencillo campesino que se atrevió a decirle no al hombre más poderoso de su época. Es la historia de Nabot el campesino que le plantó cara al rey Acab. El rey Acab fue uno de los peores reyes de toda la historia de Israel. La Biblia dice que Acab literalmente sumió al pueblo de Dios en una decadencia espiritual que lo estaba arruinando. Todo ello por ser asesorado por una mala mujer llamada Jezabel, que era su esposa, una sacerdotisa de los dioses falsos, que había erradicado todo vestigio de la fe verdadera de Israel y había sumido al pueblo de Dios en una época de oscuridad espiritual.
Y la historia cuenta que este rey Acab, un rey caprichoso, un día estaba paseando por su terraza y observó un terreno cercano a su palacio y dijo, qué bien me vendría a mí tener ese trocito de tierra para poder sembrar mis legumbres. Pero claro, ese terreno le pertenecía a un campesino llamado Nabot. Pero el rey pensó, bueno, yo soy el rey de Israel. Y yo puedo ofrecerle una oferta impresionante a este sencillo campesino, una oferta que no podrá rechazar. Y yo me lo imagino en la mente de la siguiente manera. Me imagino acá poniéndose su corona real, su túnica real y tomando su maletín con el dinero real para hacerle la oferta a ese sencillo campesino. Y llega a la casa de Nabot, tac, 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 llama a la puerta y de repente se abre la puerta y ahí sale Nabot el campesino. Con su gorrito de campesino, con su chaqueta de campesino y con sus herramientas de campesino. Piénsalo, un cara a cara, es casi de película, entre un rey y un campesino. Y me imagino a Nabot diciendo, ¿qué es lo que usted quiere? Y Acab le empieza a decir, Nabot, estoy interesado en comprar tu tierra. Y he venido aquí con este maletín lleno de dinero para hacerte una oferta muy por encima de mercado. Incluso si quieres, te puedo dar a cambio de tu tierra, un terreno en una zona exclusiva de Israel. Y me imagino al rey Acab desplegando todas sus habilidades de negocio delante de Nabot. Y de repente Nabot hace algo que el rey no esperaba. Le dice no. Le dice no. Le dice, guárdeme Dios de que yo te venda a ti la herencia de mis padres. Ahora, en este punto sé que algunos se pueden sentir un poquito confundidos, por eso te pido que lo entiendas desde el contexto de aquella época. Uno podría decir, bueno, pero era una buena oferta la que le estaba haciendo el rey Acab a Nabot. Pero en aquella época, por ley divina, Dios había establecido que ciertas heredades familiares, ciertas tierras, eran intransferibles. Es decir, no se podía hacer negocio con ellas. Pasaban de generación en generación en una familia para darle a esa familia una especie de seguro de vida, para que de generación a generación esa familia tuviese alimento para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Por ley de Dios, esa tierra era intransferible. Por lo tanto, cuando Nabot le dijo que no a Acab, lo estaba haciendo en primer lugar por obediencia a la ley de Dios, en segundo lugar por honra a sus padres y antepasados de los cuales heredó esa tierra y por protección de sus hijos y de las generaciones posteriores que habrían de recibirla. Es decir, Nabot tenía una convicción profunda y no estaba dispuesto a venderse. Ante la oferta del rey Acab, Nabot le dijo, mi viña no se vende. Escúchame bien, tú que me estás viendo a través de esta pantalla. Dios nos está desafiando a tener el espíritu de Nabot. Que frente a una oferta como la oferta de Acab, él fue capaz de decir, hey, mi viña no se vende. Tengo convicciones profundas e inamovibles y no las vendo ante la mejor oferta. Esta historia no es una historia Disney, queridos. No termina bien. Literalmente, Acab se va enfadado y triste, caprichoso a su casa y se pone a llorar y su esposa lo ve así y Jezabel le dice, tranquilo, yo lo arreglo. Y la manera de arreglarlo es preparar una trama, un engaño y perpetrar el asesinato de Nabot.
Esta historia termina con Nabot muerto. Porque a veces ese es el coste de una vida radical, el sacrificio total. Pero creo que esta historia está aquí por algo. Creo que la historia de este sencillo campesino se encuentra entre todas las historias de los grandes reyes de Israel por una razón. Nos está desafiando a tener el mismo espíritu que tuvo Nabot. Quiero decirte una cosa. Acab le ha echado un ojo a tu viña. Acab le ha echado un ojo a tu herencia. Acab representa a este sistema del mundo que está avalado por Jezabel, que son las fuerzas del infierno. Y Acab está buscando la manera de tomar lo que tú tienes, porque Acab se ha dado cuenta de que tienes una herencia preciosa. La cuestión aquí es, ¿tú te has dado cuenta del valor que tiene esa herencia? ¿Tú te has dado cuenta del valor que tiene esa herencia? Acab le ha echado el ojo a tu viña. Y Dios nos está desafiando a tener el espíritu de Nabot, un espíritu que no negocia con lo que Dios le ha dado. Por favor, escúchame muy bien lo que te voy a decir. Todos y todas los que estáis viendo este vídeo, tenéis una herencia. No sé en cada caso en particular qué representa esa heredad, qué representa esa viña, pero todos, más grande o más pequeña, tenemos una herencia que cuidar. Dios nos ha dado algo en las manos, algo que espera que cultivemos y lo hagamos producir, algo que Él espera que no negociemos con ello, que no lo vendamos, sino que lo cuidemos y que lo hagamos producir. Quizá esa viña puede ser tu matrimonio, quizá esa viña pueden ser tus talentos, quizá esa viña puede ser tu familia, quizá esa viña puede ser tu ministerio, quizá esa viña puede ser tu sueño, quizá esa viña puede ser tu virginidad, quizá esa viña puede ser tu cuerpo. Mira, yo no sé cuál es tu viña, lo que yo sé es que es algo que Dios te ha dado y que Él espera que lo cuides y lo hagas producir. Pero querido, querida, Acab le ha echado el ojo a tu viña y va a venir a hacer negocios contigo porque quiere ofrecerte dinero. A veces no es dinero, a veces es placer, a veces es una posición, a veces es el camino fácil, a veces es reputación. Él va a venir con algo que ofrecerte. Aceptación social, aplauso de las masas, supuesto amor. No sé, mira, Él va a venir a hacerte una oferta. Y la cuestión es, ¿vas a negociar con lo que Dios te ha dado? O como Nabot te vas a plantar firme y vas a decir, mi viña no se vende. Si me estás entendiendo, allí donde te encuentres, dilo, aunque el que está a tu lado piense que estés loco, mi viña no se vende. Dilo un poco más alto, aunque tus vecinos piensen que se te ha ido la cabeza, mi viña no se vende. En estos tiempos donde se dice allá afuera que todo el mundo tiene un precio, que cuando le ofrezcas exactamente lo que su alma quiere, todo el mundo es capaz de venderse. Dios espera que se levante una iglesia que no se venda, que no negocie con lo que Dios le ha dado, que se mantenga firme y que diga, mi viña no se vende. Esto me hace recordar una escena de una de las películas de los hermanos Marx, estos humoristas que de forma brillante relataban una situación que creo que representa muy bien lo que estoy intentando decir. Se ve que en escena entra
un hombre elegante a una fiesta donde todos están vestidos de manera elegante, comiendo canapés mientras escuchan a una banda. Y entonces este hombre entra en ese lugar, se acerca a una hermosa mujer que parece que está sola y tocándola en el hombro la llama la atención. Ella mira y dice, ¿qué es lo que quiere? Y él le dice, ¿usted se acostaría conmigo por $1.000.000? La mujer se sonroja y dice, lo pensaré. Entonces este hombre sale de la fiesta, pero vuelve a entrar unos minutos después, se acerca a la misma mujer, le toca el hombro, ella se gira con una sonrisa en la boca y él le dice, perdone, ¿y usted se acostaría conmigo por $10? Y ella se ofende y dice, ¿qué clase de mujer te crees que soy yo? Y él le dice, bueno, la clase de mujer que eres ya lo hemos determinado, ahora solo estamos negociando el precio. Ya hemos determinado la clase de mujer que eres, ahora solo estamos negociando el precio. Porque cuando pones en venta un valor de tu vida, ya sea por $1.000.000 o por $10, ya le has puesto precio a tus valores. Y si le pones precio a tus valores, entonces la gente va a creer que puede negociar con ellos. Por eso Dios está buscando gente que no negocie con sus principios, con sus convicciones, con sus valores. Él está esperando una iglesia que esté enraizada en convicciones profundas y que no le ponga precio. En la Biblia hay una historia, una triste historia que creo que es la antítesis a la historia de Nabot, y es la historia de Esaú. Un hombre que fue capaz de vender su herencia de primogenitura a precio de un plato de lentejas. Fíjate lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La Biblia dice que Esaú fue un profano. ¿Qué significa la palabra profano? Profano en definición es alguien que desprecia las cosas sagradas. ¿Qué es un profano? Alguien que no es capaz de ver que algo es sagrado y lo trata como si fuese común. Y eso es exactamente lo que hizo Esaú con su herencia de primogénito. Por hacerte corta la historia, un día Esaú llegó agotado a casa después de estar horas intentando cazar sin éxito, hambriento, y de repente olió la comida que su hermano pequeño estaba haciendo, su hermano Jacob. Era una olla de lentejas. Y Esaú se acerca a su hermano Jacob, no tenían una relación muy amable, y le dice, dame de comer, y Jacob le dice, no. Y dice, dame de comer, te pagaré lo que sea por un plato de lenteja. Y Jacob le dice, casi suena a una locura, pero Jacob le dice, muy bien, te vendo estas lentejas al precio de tu herencia. Es decir, dame tu herencia de primogénito y yo te doy este plato de lentejas. Es una locura, ¿verdad? Lo lógico sería decir que no. Pero Esaú el profano, Esaú aquel que no fue capaz de ver lo sagrado de su herencia y que la trató como algo común, dijo, está bien, ¿para qué quiero yo mi herencia de primogénito? Y agarró el plato de lenteja y se lo comió y cambió una herencia eterna por algo temporal, por un placer momentáneo que literalmente se trataba de meterlo en la boca y después echarlo a la letrina. A la letrina. Y cuando yo pienso en la historia de Esaú,
Pienso en cómo muchas veces nosotros no somos capaces de ver lo sagrado en nuestro matrimonio, o lo sagrado en nuestra virginidad, o lo sagrado en nuestros talentos, o lo sagrado en nuestro ministerio, o lo sagrado en cualquier otra cosa que Dios nos ha dado, esa viña, esa herencia. Y que por lograr una satisfacción momentánea a veces vendemos eso sagrado por un plato de lentejas, por algo temporal que nos hace sentir bien un momento, pero que después pasa rápido. Y mi pregunta es, ¿vas a ser como Nabot o vas a ser como Esaú? Y en estos tiempos donde hay mucha gente que está negociando con la herencia que Dios le ha dado, vendiéndola por cuestiones que no valen nada. ¿Cuántos hombres están vendiendo su matrimonio por tener una conversación con una mujer de su trabajo? ¿Cuántas mujeres están vendiendo su sexualidad a cambio de unas palabras cariñosas de ese hombre que les promete la luna? ¿Cuántas personas están vendiendo su talento dado por Dios por conseguir un poquito más de dinero? ¿Cuánta gente está vendiendo sus convicciones por lograr aceptación social? ¿Y cuántos de ellos están dentro de la iglesia? ¿Cuántos de ellos podemos ser nosotros? Y Dios, a través de esta historia de Nabot, nos está desafiando a levantarnos como una iglesia radical que le diga a Acab, a este sistema del mundo, y a Jezabel, todo el infierno: mi viña no se vende. Dilo desde tu corazón, gritándolo desde tus entrañas, y que se entere el mundo entero y las fuerzas del infierno: mi viña no se vende. Dios un día va a estar frente a ti y mirándote a los ojos te va a preguntar: ¿qué hiciste con la viña que te di? ¿La hiciste producir o la vendiste por algo que no valía nada? Y esa es la pregunta con la que te quiero dejar hoy a través de este mensaje. ¿Cuál es la viña que Dios te ha dado? Cierra tus ojos un momento y pregúntale al Espíritu Santo: ¿cuál es la viña que Dios me ha dado? Quizá a tu mente venga el rostro de alguien, o una actividad, o tu iglesia local, o algo, no sé. ¿Cuál es la viña que Dios te ha dado? Y para terminar, déjame decirte cómo podemos convertirnos en protectores de la viña que Dios nos ha dado. Hay dos maneras de convertirnos en protectores de la viña que Dios nos ha dado. La primera es siendo agradecidos, y la segunda es matando a las zorras pequeñas. En primer lugar, ser agradecido nos posiciona como protectores de la viña. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a vender algo cuando dejamos de ver el verdadero valor que tiene. Es fácil vender tu matrimonio, vender tu talento, vender tu iglesia local, vender tu cuerpo, vender tu virginidad, cuando de repente dejas de percibir el valor que tiene. ¿Y cómo dejas de percibir el valor? Cuando dejas de ser agradecido. Una persona que se levanta por la mañana y observa la viña que Dios le ha dado y levanta sus manos al cielo y dice: gracias Dios por esta viña, porque en este mundo hay muchas viñas, pero ninguna como la mía. Esta es la preciosa heredad que tú me has dado. Alguien que abre sus ojos frente a lo que Dios le ha dado y es capaz de ver la belleza de eso, no estará dispuesto a venderlo. Y para
no dejar de percibir el valor de algo. El camino es el agradecimiento. Las personas que venden su viña son personas desagradecidas. Sin embargo, el agradecimiento posiciona nuestro corazón como defensores de la herencia valiosa que Dios nos ha dado. Y en segundo lugar, debes matar las zorras pequeñas. Cantares 2:15 dice, cazad las zorras pequeñas, esas zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Sí, muchas veces creamos protección para las grandes bestias salvajes que vienen a destruir nuestra viña, pero dejamos espacios en los muros de protección, pequeños huecos a través de los cuales pueden entrar pequeñas zorras. Y las pequeñas zorras pueden ser más peligrosas que las grandes bestias. ¿Por qué? Porque se cuelan por los recovecos. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo cuidado con las pequeñas zorras que vienen a destruir tu viña? Me refiero a esas concesiones. ¿Sabes? Nadie se levanta por la mañana y se convierte en un adúltero, acostándose con una mujer o con un hombre de un día para otro. Todo empieza con pequeñas zorras, con pequeñas concesiones que dejamos pasar en nuestra vida. ¿Sabes? Nadie empieza a estafar y a convertirse en una persona que hace negocios turbios de la noche a la mañana. Todo comienza con pequeñas zorras que dejamos pasar. Son las pequeñas concesiones, esas conversaciones que no deberíamos tener, esas opciones a las que damos lugar, esas situaciones o esos lugares donde no deberíamos estar. Pequeñas zorras. Y cuando ves una pequeña zorra, debes enfrentarla. Quizá una pequeña zorra no va a destruir tu viña, pero es un anuncio de que hay una brecha. Escucha, hay una brecha en el muro. Hay una brecha en el muro. Y una pequeña zorra parece que no hace nada. Pero si no sellamos la brecha en el muro, puede ser el principio del fin. ¿Cuántas historias sorprendentes de hombres y mujeres que parecían tenerlo todo, pero que tiempo después nos dimos cuenta de que destruyeron todo lo que Dios les había dado? Y no fue de la noche a la mañana, fue porque dejaron pasar una pequeña zorra tras otra pequeña zorra, tras otra pequeña zorra, tras otra pequeña zorra. Y las pequeñas mordidas de esas pequeñas zorras en las vides, tarde o temprano, terminan destruyéndolas. Entonces, dos cosas. Sé agradecido para que no dejes de ver el valor de lo que Dios te ha dado. Y ten cuidado con esas pequeñas zorras, esas pequeñas concesiones de cosas que permites que entren en la viña que Dios te ha dado. Erradícalas cuando veas ocurrir eso en tu vida. Eso, justamente eso, lo que tú estás pensando ahora. Eso es una pequeña zorra. Sé que ahora el Espíritu de Dios está trayendo a tu mente algo. ¿Y qué dices dentro de ti? Debo ser agradecido por todo lo bueno que Dios me ha dado. Y no debo dejar que esto se eche a perder a causa de esas pequeñas zorras. Y oro por ti, allí donde te encuentres, para que tengas el espíritu de Nabot y le digas a Acab, este sistema del mundo, y a Jezabel, todas las fuerzas del infierno, mi viña no se vende. En el nombre de Jesús. Amén. Escucha esto y dice...